¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa Conversando con, que estamos realizando en el con el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y tenemos el gusto de tener el día de hoy a una muy conocida maestra de la Facultad de Filosofía y miembro ahora desde hace ya muchos años también del Instituto, la doctora Laura Benítez. Laura, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros sobre temas de tu especialidad. No, muchas gracias a ustedes. Estoy encantada de estar aquí. Laura, antes de que entremos en cuestiones de historia de la filosofía, platícanos un poquito acerca de tu formación. ¿Tú dónde cursaste tus estudios? ¿Sobre qué hiciste tus tesis? ¿Con quién trabajaste? ¿Tienes algún maestro del cual tengas tú un recuerdo particularmente grato por haber sido importante en tu formación? Estos detalles que la gente quiere conocer. Claro que sí. Bueno, pues yo soy un producto netamente UNAM. Todos mis estudios de licenciatura, maestría y doctorado los hice dentro de nuestra casa de estudios. En licenciatura tuve pues el gusto de que la tesis me la dirigiera Ramón Xirau. Ni más ni menos. Sobre cuestiones de Locke y Leibniz. Posteriormente trabajé con el maestro Rafael Moreno, que ya falleció, sí, cómo no, en cosas de filosofía en México, porque me interesaba acercarme sobre todo a la filosofía novohispana. Y ahí especialmente trabajé Carlos de Sigüenza y Góngora, digamos con bastantes buenos resultados. Fue la primera vez que realmente hice investigación, no solamente de biblioteca, sino de archivo, y me acerqué a muchas realidades interesantes del México novohispano. Sí. Y finalmente, bueno, pues mi tesis doctoral la realicé cerca de varios profesores, ya, algunos de ellos ya incluso fallecidos, pero gente verdaderamente interesante y que me dio pautas importantes, ¿no? Como Bernabé Navarro. ¿El doctor Villegas no estuvo por ahí? No, el doctor Villegas no. Porque de hecho fue una tesis sobre Descartes. Ya. Fue la primera vez que trabajé mucho más sistemáticamente a Descartes de lo que había hecho. Yo me acerqué a Descartes gracias a Luis Villoro, porque él me dio a traducir El Mundo Tratado de la Luz. De su propia edición de Adam Tannery me sacó una fotocopia y a partir de eso comencé a hacer esa traducción que después editó el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Sí, cómo no. Con un texto que es un texto introductorio, pero que en realidad es un estudio sobre la filosofía natural cartesiana. Sobre Descartes, que es tu gran tema, vamos a regresar un poco después, pero acabas de mencionar tu otra gran vertiente de intereses filosóficos, que es la filosofía en México. Yo tengo entendido que has trabajado mucho también sobre Sor Juana, y has participado en congresos. Tienes estas dos grandes polos de interés, ¿es cierto? Bueno, sí, la verdad es que la filosofía en México siempre ha llamado mucho mi atención, porque tengo la preocupación de que si no nos conocemos a nosotros mismos tampoco podemos realmente seguir adelante y no podemos tener un desarrollo intelectual importante desconociendo cosas básicas
de nuestro propio pasado histórico y de nuestras propias raíces intelectuales. Y de hecho, bueno, no solamente me he dedicado a los novohispanos, Sigüenza y Sor Juana, sobre todo en el caso de Sor Juana me he dedicado básicamente a los textos que podríamos llamar filosóficos. Exacto. ¿No? Como El Primero Sueño y algunos otros textos, como la Carta a Sor Filotea, donde ella declara cuáles son sus preferencias intelectuales y por qué ella se ha dedicado al estudio, ¿no? ¿Qué tesis filosóficas disiernes en la obra de Sor Juana? Bueno, yo veo sobre todo que hay varias influencias interesantes. Muchas veces ella ha sido interpretada desde el neoplatonismo, ¿no? Acercándola a ciertos textos herméticos, pero yo sobre todo la he estudiado desde lo que podríamos llamar una posición crítica a los métodos filosóficos que estaban en boga en su momento. Entonces ella critica tanto los métodos neoplatónicos, por un lado, como los métodos aristotélicos por el otro. Y llega a la conclusión de que ninguna de esas vías la va a ella a llevar a lo que quiere, que es el conocimiento del mundo natural. Es importante porque esa crítica la sitúa en un plano de modernidad, que es un poco la propuesta que yo tengo, la de ver a Sor Juana como una filósofa que digamos moderna, al menos desde el ámbito de una actitud crítica muy consistente. Pero era además una mujer, digamos, no solo de su época, sino de avanzada realmente, así ¿no? Es, progresista así es. Y con ideas que después fueron retomadas por muchas otras personas. Digamos, sí, desde el ámbito, por ejemplo, de la educación como para todos, un poco la educación para el pueblo, que es algo que de repente parece olvidarse, ¿no? Más contemporáneamente, lo cual es un error terrible. Completo. Sí. Y bueno, igual también la idea de la recuperación de las mujeres para una labor intelectual, una defensa de la mujer para la labor intelectual, sí, que también es una propuesta digamos, de avanzada en su momento, ¿no? Pero junto a esas ideas progresistas, también sus ideas filosóficas son ideas modernas y progresistas, como esto que te digo, que es la idea de la crítica a los métodos utilizados tradicionalmente. Ahora, lo que pasa es que ella no propone que digamos un método alternativo, como decir, este sería el camino por el que deberíamos ir al descubrimiento, sí, por el cual del mundo la natural. ciencia debe transitar. No es eso lo que está haciendo. No. En realidad ella más bien se limita a la crítica a todos esos métodos que no dan resultado, que están basados. Pero eso ya es un gran avance, claro, en mi opinión. Y además habiendo trabajado sola prácticamente. Así digamos, es, ¿sí? Como prácticamente autodidacta. Sí. Sin embargo, eso no era infrecuente, digamos, en los filósofos del Renacimiento. Muchos de ellos fueron, como decir, un poco underground, que diríamos hoy, un poco bajo tierra. No era lo que se enseñaba en las escuelas, lo que era de más avanzada, ¿no? No era lo que estaba en las universidades normalmente, sino un poco lo que se hacía en las academias por fuera o lo que la gente aprendía por sí misma. Sí, haciendo sus propios experimentos y encontrando sus propios resultados que después querían hacer públicos, ¿no? Así mismo. De hecho, así fueron surgiendo pues, las nuevas universidades. Así es. ¿No? Oye, pero realmente en donde tú eres una filósofa conocida en México y fuera de México, es por tu trabajo relacionado con Descartes, muchos años de enseñanza, muchos años de divulgación de sus ideas, muchos escritos, traducciones. Realmente Descartes te apasiona. Bueno, digamos que sí tuve una formación en la cual pues la filosofía francesa tuvo un lugar importante y la literatura francesa tuvo un lugar importante. Y bueno, claro, el conocimiento mismo de la lengua francesa también pues lo facilita. Te predispone a cierto gusto, cierto interés. Pero no solo, yo sí siento que cuando uno se dedica a un filósofo es porque hay una cierta afinidad con ese filósofo. Y yo me la encuentro en el lado escéptico. Yo sí siento que Descartes plantea propuestas escépticas que son muy difíciles de rebasar, a pesar de que las haya
propuesto en un nivel estrictamente metodológico. A pesar de eso, siguen siendo problemas para todos nosotros y fueron problemas para su propia visión filosófica. Sí, está bien. Esto del escepticismo es un tema grande. Yo quisiera que lo platicáramos un poquito. Pero a ver, dinos, entre los estudiantes que se entrevistaron, había uno que habla de Descartes como el padre de la filosofía moderna. Y yo te quiero plantear la misma pregunta que se le hizo. ¿Por qué padre y por qué filosofía moderna? Bueno, como todos los digamos, todas las etiquetas, esa desde luego es una etiqueta que revela algo de verdad y algo que no es realmente consistente. No es el primer moderno, la modernidad tiene antecedentes en la Baja Edad Media, todo el Renacimiento es una puerta de entrada a la modernidad, y Descartes lo que hace, en mi opinión, es, digamos, reforzar, desarrollar, sistematizar muchas de esas cosas que ya están en el ámbito de la modernidad, como poner en el primer plano al sujeto del conocimiento. Yo siempre he pensado que Descartes refuerza lo que he llamado la vía de reflexión epistemológica, en el sentido de que no está tan primariamente preocupado por lo que sean las entidades, cuanto por qué es lo que los sujetos pueden conocer de las cosas. A ver, digamos, tú lo que me estás diciendo es que Descartes deja de estar particularmente interesado en cuestiones de ontología y metafísica y hace transitar el pensamiento de su época hacia cuestiones de teoría del conocimiento y los fundamentos del conocimiento. Así es. Pero este interés por el hombre tampoco es un descubrimiento, ya estaba en Plotino y estaba en algunos otros grandes pensadores. Claro que ¿Su peculiaridad en qué radica? Claro, la peculiaridad es que lo que hace es proponer la unidad del conocimiento fundada directamente en el autoconocimiento, en el conocimiento de sí, digamos, en saberse como sujeto de una manera particularmente interesante que yo he denominado la forma mentalista de verse a sí mismo, ¿no? Es decir, si eso es interesante o no, ese es un asunto que es debatible. Déjame llegar a eso, pero yo quiero preguntarte lo siguiente. Descartes es grande, no solo como filósofo, sino como científico. Particularmente como Exactamente. científico. ¿Cuáles serían así sus grandes aportaciones en el terreno de la ciencia, en matemáticas? Bueno, por supuesto que como de alguna manera señalaba, aunque vagamente, el joven del plano cartesiano, pues en la geometría, obviamente Descartes da un avance muy importante en lo que hoy día conocemos como geometría analítica, pero que de hecho es el poder reducir algunas de las propuestas geométricas meramente ilustradas con dibujos y demás a un lenguaje muy preciso matemático, ¿no? Entonces, ese paso importante es algo que le debemos a Descartes. Sí. Pero además de eso, Descartes hizo avances muy interesantes en óptica. Y en fisiología, ¿no? Bueno, esa es otra parte, pero digamos que una parte importantísima, desde luego, son las leyes de reflexión y refracción, que aunque hoy la conocemos a la última como ley de Snellius, en realidad Descartes hace muchos más aportes y ejemplifica de mejor manera la ley de refracción. Entonces, Descartes tiene cosas muy importantes en su dióptrica acerca de cuestiones de óptica. Y junto a eso, además, en fisiología, Descartes hace descubrimientos muy importantes para, por ejemplo, el movimiento de lo que llamamos hoy músculos estriados, porque son movimientos mecánicos. Sí. Y como él tiene una visión mecánica del movimiento, entonces eso sigue teniendo vigencia. No así, en cambio, Descartes nunca entendió cómo se movía, por decirte, el corazón. Sí. No, los músculos lisos para él fueron siempre un misterio muy complejo, pero los músculos estriados que se mueven mecánicamente, pues siguen siendo, las explicaciones cartesianas siguen, por decirlo así, de algún modo vigentes. Sí. Pero yo diría que no solo. Creo que también avanzó y de manera interesante
en lo que hoy llamamos psicología. Poca gente ve ese aspecto, ¿no? Pero cuando te hablé del lenguaje mentalista, es porque creo que Descartes allí hizo aportaciones interesantes. De hecho, su idea de la memoria como rastros en la mente y como etcétera, son cosas que estuvieron todavía vigentes hasta los años 50 del siglo XX. Sí. Lashley todavía seguía pensando que así se podría entender la memoria como una especie de rastro que se recupera de alguna manera, ¿no? Entonces, son ideas cartesianas. Y originales, ¿no? Desde luego. O muy originales, sí. Bueno, realmente, sin embargo, en donde Descartes descuella es en problemas de filosofía de la mente y de teoría del conocimiento. De hecho, podríamos decir de él cosas que no podemos decir de todos los pensadores, y es que él marcó el sentido común de una época. De hecho, en muchos sentidos nosotros seguimos siendo cartesianos, muy en particular porque con él se impuso en el horizonte filosófico el dualismo. ¿Nos podrías decir un par de palabras respecto a este dualismo y por qué es tan importante? Bueno, el asunto interesante es que la tradición en general, y particularmente la tradición tomista, veía que en el hombre hay dos sustancias incompletas. Por un lado, la sustancia material o cuerpo, y por otro, la sustancia pensante o alma, que conjuntamente forman una unidad. Lo interesante con Descartes es que él no cree que sean dos sustancias incompletas, sino que considera que cada una de ellas es completa y autónoma frente a la otra, en sí misma, que son totalmente distintas y que, digamos, no se pueden estudiar de manera, que decir, independiente. Lo cual no significa que en el ser humano no estén perfectamente entremezcladas por obra divina. Las sustancias en cuestión, ¿cuáles serían? O sea, hablar de dualismo es hablar de dos tipos de cosas diferentes, claro, dos sustancias distintas. Bueno, ¿cuáles serían estas? Tú sabes que son, por un lado, la extensión, y por el otro es, desde luego, el pensamiento para Descartes, ¿no? Pero las sustancias serían más bien la materia, y la mente, digamos, ajá, cuyas características fundamentales serían la extensión y el pensar. Lo que pasa es que Descartes las llama la cosa pensante y la cosa extensa, sí, tal como. Yeah. Entonces, no habla propiamente, sino cuando se requiere de que, bueno, la extensión es estrictamente hablando materia, o la materia coincide directamente con la extensión, y lo otro, bueno, coincide con el pensamiento. Esta idea de materia, Descartes la obtiene por alguna clase de intuición, o es más bien la noción que de manera más natural encaja con el tipo de matemáticas que tenían en la época, el tipo de física, y entonces para recoger toda esta ciencia encuentras una especie de sustancia que puede unificar los resultados y dices es la extensión. Sí, no, lo que sucede es que él parte de un marco teórico, digo yo, y ese marco teórico obviamente es un marco teórico geométrico matemático. Entonces, en el momento en que él tiene estas bases o estos fundamentos o estos principios, concibe que nosotros tenemos en el entendimiento una idea innata, es decir, entre otras, esa idea innata de extensión, que se puede especificar en sus modos diversos, que son las distintas cosas u objetos que nosotros conocemos. Yeah. Entonces, evidentemente eso hace que nosotros tengamos primariamente, se supone, de manera innata en la mente la idea de extensión, y después vayamos reconociendo, por decirlo así, en estos modos específicos, eso que es su característica básica de cada cuerpo. Todos los cuerpos son extensos, y en consecuencia, al hacer el análisis de la extensión, nosotros obtendríamos las particularidades o propiedades de cada uno de los cuerpos, como la divisibilidad en principio al infinito, o como el movimiento, o como, en fin, algunas de las otras propiedades
Sí. que él encuentra en la materia, ¿no? Bueno, yo creo que sería interesante recordarle al público el problema, es decir, estamos hablando de dos sustancias completamente heterogéneas. Por un lado hay extensión, algo medible, algo cuantificable. Por otro lado hay, en este sentido cartesiano, mentalista, tradicional, pensamiento, en fin, actitudes proposicionales, creencias, deseos, todo esto que él engloba bajo el rubro de pensamiento. Pero la primera duda que nos asalta es cómo se pueden tocar dos cosas tan distintas como esas, cómo pueden vivir en un estado de simbiosis. Esto te lo planteo por lo siguiente, no por el problema mismo, sino porque me gustaría saber en tu opinión por qué eso es un progreso. Por ejemplo, Aristóteles tendría una teoría, una concepción de la persona, por ejemplo, en De Anima, tal como él la desarrolla ahí, que no sería un dualismo, habría principios de vida, una organización de la materia y habría una explicación diferente de lo que es la vida, no sería un dualismo. ¿Por qué el dualismo cartesiano es progreso frente, por ejemplo, a Aristóteles? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque nos lleva al problema de la mecánica. Resulta que obviamente Aristóteles estaba pensando en que hay diferentes niveles, por decirlo así, de alma. Un alma no vegetativa, un alma motriz, Sí. que, bueno, la primera daría como el soplo de vida a las cosas orgánicas, que digamos, y después vendría esta alma motriz que permitiría los movimientos de las cosas orgánicas, y finalmente habría ese nivel del entendimiento, esa alma intelectiva que permitiría a algunos seres ser autoconscientes, conocer, etc. Descartes rechaza por completo esos niveles anímicos. Él piensa que todo lo que es como especie de soplo de vida y todo lo que es o sea, del alma vegetativa y de esta alma motriz, en realidad no son sino formas de existencia de la materia. La propia materia tiene estas propiedades, estas cosas, y no se requiere nada más que entender que la materia se mueve, que la materia está formada por corpúsculos que se mueven, para comprender en qué consiste el movimiento de los objetos, de las cosas que llamamos orgánicas, ¿no? O sea, o vivientes, o lo que fuere. Una razón por la que podemos hablar de progreso es por la simplicidad que alcanza en sus explicaciones, muy superior frente al otro tipo de aclaraciones de explicaciones tan complejas, enredadas, amontonando conceptos, y aquí lo que tenemos es una explicación nítida. Que digamos, sí, hay en la filosofía cartesiana un principio de simplicidad, como casi lo va a ver en todos los modernos. La mayor parte de ellos buscan explicaciones que efectivamente reduzcan la cantidad de entidades metafísicas o de explicaciones muy complejas que no te llevan a propuestas más o menos evidentes o más o menos transparentes desde cierto punto de vista. O sea, Descartes además sería, no sé, te pregunto si tú estarías de acuerdo con eso, un filósofo moderno, porque es un filósofo que ya empieza a escribir en una lengua vernácula, ya deja de escribir en latín, aunque tiene textos en latín, pero ya escribe, y quizá el más importante, pero de todos modos, él ya escribe en un idioma particular que no es el latín, diferente. Y eso también marca un corte frente a las escuelas anteriores, los escritores anteriores, ¿o no? ¿Qué vamos a decir? En realidad, si se dirige a un público muy culto, prefiere evidentemente el latín para como poderse correlacionar con la gente que en ese momento es importante desde el punto de vista científico, filosófico, sí, ¿no? Entonces las meditaciones obviamente están escritas en latín, igual que en los principios de la filosofía, que se los dirigió sobre todo a todos esos clérigos y a toda esta gente de la Sorbona y demás. Sí. Entonces, en ese sentido que pues para el público muy culto, Descartes escribe en latín, pero para difundir sus ideas digamos, a una población más vasta y más amplia, evidentemente lo hace en francés. Y el discurso, pues, del método, pues, está escrito en francés.
Pero eso es original. Y dice algo así como, esto está escrito así para que incluso hasta las mujeres lo entiendan. Que desde luego es bastante antifeminista, ¿no? El asunto. Bueno, ahorita comentamos sobre eso. Vamos a una pausa que tenemos que hacer y regresamos en un momento. Se dice que Descartes es el padre de la filosofía moderna. ¿Sabes por qué? Por el método, ¿no? Por el método que crea, que lo hace más sistematizado. Creo que es por eso. El primero que plantea realmente el problema de la subjetividad como un modo de conocimiento, ¿no? Pues por la época en la que él hizo sus aportaciones, cambió la forma de pensar, dejó atrás los principios eclesiásticos para empezar con una nueva forma de razonamiento. No sé nada de Descartes, solamente sé que inventó el plano cartesiano y ya, es todo. Bueno, Descartes es el que plantea la duda metódica con su argumento del sueño. Plantea el problema de un escepticismo muy radical para él después tratar de contestarlo. Lamentablemente él no puede contestarlo y nos deja esta duda. Nos deja este gran problema que es el problema del escepticismo, que la teoría del conocimiento es la que está tratando actualmente de buscarle una buena salida. Por eso básicamente podría llamar que Descartes es el que sale de la escuela platónica aristotélica y va encamina hacia un nuevo rumbo. Bueno, no exactamente. ¿Por qué exactamente no? Bueno, estamos de regreso para continuar con nuestra plática tête à tête. Y yo quisiera que nos platicaras un poco, Laura, acerca de la gestación de esta famosa obra, yo diría una de las pilares de la filosofía occidental, que son las meditaciones cartesianas, las meditaciones metafísicas. Es una obra fundamental por multitud de razones, pero tiene un origen un tanto curioso. ¿Nos podrías decir, contar la anécdota, si es que cómo fue escrita, en fin, porque hay allí distintas versiones? Bueno, en general, la idea que yo tengo acerca de esto es que Descartes, después de que intenta escribir las reglas como una obra muy precisa, en la cual él tenía como tesis central el que la buena mente es algo que se puede fundamentar a sí mismo, sostener a sí mismo. De repente, encontrándose en un callejón muy complejo, el de que sí, después de todo, cada vez que yo concibo las ideas clara y distintamente son verdaderas. Sin embargo, me encuentro que hay ideas que yo he concebido muy clara y distintamente y sin embargo son erróneas. Entonces, en ese momento, abandona un poco la redacción de las reglas, las deja incompletas y le escribe a su amigo Mersenne que tiene que fundamentar sus ideas de manera metafísica y que para mejor hacerlo, él cree que no hay otra vía que acudir a la garantía divina. Pero paralelamente a esta reflexión que Descartes venía teniendo y las preocupaciones que le suscitaba a una mente que en verdad pudiera, es decir, algo así como la epistemología fundada en sí misma, que no pudo llegar a ser, Descartes tuvo una noche que estaba en Alemania, según cuenta su biógrafo Valle,
en medio de las batallas que se suspendían en el invierno, al lado de Maurice de Nassau. Estaba él junto a esta estufa cuando tuvo una serie de curiosos sueños que él mismo interpretó. Entonces, él llegó a la conclusión de que el espíritu de la verdad de algún modo le había hablado y que él estaba ya en condiciones de sacar adelante, digamos, un método. El proyecto. Un proyecto completo del método del conocimiento y demás, básicamente referido a ciertas propuestas matemáticas y este tipo de cuestiones. De todos modos es interesante porque le marca un cierto rumbo a la metodología cartesiana. Él mismo pensó que era importante ir a dar gracias a la Virgen de Loreto por aquella revelación, que le pareció una revelación. Ahora podría dedicarse a la matemática universal, a tomar el conocimiento, que decir, unitariamente, a no entenderlo de manera fragmentada, sino de una manera unitaria, fundado en principios, etcétera, etcétera, metafísicos, que le darían al conocimiento una estructura perfectamente sólida, ¿no? Fundacionista, sí, en donde tienes abajo unas verdades básicas y luego metafísicas y luego elevas pues el edificio de la física y de ahí todas las demás ramas del saber. Sí. Entonces, bueno, esta idea del árbol del saber pues es más o menos antigua, viene desde la Edad Media, la tomó el de Bacon, es obvio, pero él le da cierto tono particular. Sí. No, yo me refería, entre otras cosas, también a eso, pero al hecho de que, según cuentan, siendo en invierno, cuando él redactó sus meditaciones, en primer lugar redactó una por día, y en segundo lugar estaba metido, pues ya las traducciones, ahí hay problemas con eso, en una estufa, en una especie de horno, en donde se metía y ahí trabajaba. ¿Hay algo de ese...? Bueno, no. La verdad es que las estufas alemanas son, digamos, calentadores muy, muy grandes, pero no como para que te puedas meter allá adentro. Más bien estás en una habitación que ese calentador, pues, obviamente genera un cierto ambiente cálido, pero de ningún modo, ¿no? Esa sí ya es una como exageración enloquecida, ¿no? Bueno, pues había varias de estas ciertas cuentos al respecto que creí que eran cómicos, pero bueno, porque ahí te digo, hay varias versiones. Pero ya estando ahí metido en esa especie de estufa, Descartes produce uno de los libros más espléndidos que hay, si no en todo el libro, algunas secciones de algunas de las meditaciones, cuarta, quinta, son un poco pesadas a veces, pero las tres primeras, las seis, son extraordinarias. Es un libro en donde no se repite, avanza oración tras oración, va haciendo un planteamiento claro y va encontrando verdades nuevas, por lo menos así las presenta él. Ahí es donde está realmente formulado su dualismo y justificado, y encuentra su verdadera justificación en aquel famoso dictum del pienso, luego existo. Bueno, por supuesto, lo que pasa es que tiene varias partes, ¿no? Las meditaciones, bueno, por un lado muchos piensan que sigue un plan como de ejercicios espirituales. Lógicos, yo diría, ¿no? Se piensa que de alguna manera su formación jesuítica tuvo que ver en el planteamiento mismo de este reflexionar de un cierto modo, ¿no? En segundo lugar, lo que es realmente interesante es que, por supuesto, en la primera meditación se plantean los hitos más importantes del escepticismo cartesiano, como un escepticismo que, digamos, metódico, que va llevando a cabo paulatinamente hacia la segunda meditación y del cual empieza, digamos, a recuperarse, ¿no? Poco a poco
en la tercera, digamos. Bueno, si uno empieza a leer los planteamientos en la segunda del cogito y después como una verdad primaria y después los planteamientos o las pruebas que digamos de la existencia de Dios, tanto las meramente a priori como las a posteriori, entonces vas entendiendo que él lo que intenta hacer es justamente la recuperación, que digamos, del mundo externo, porque, por supuesto, digamos, limitado al ámbito del cogito, pues podría haberse quedado encerrado en un solipsismo. Demasiado ¿no? estrecho. Sí, y por otro, bueno, alguna gente como Bernard Williams, por ejemplo, y me parece muy justo, piensa que este puente metafísico que él tiende entre el cogito y el mundo externo, que es este puente divino, digamos, era para su tiempo un argumento perfectamente sólido y que digamos convincente y que la gente aceptaba porque se hallaba en un ámbito de fe. Sí. Posiblemente para nosotros puede resultar pues anacrónico, controvertible, etcétera. Pero para su momento era pues más o menos un argumento válido, que digamos. Está bien, digamos, para presentar la temática, así, o que se entienda mejor, el asunto del escepticismo consiste en rechazar como verdaderas multitud de proposiciones que normalmente aceptamos, poner en tela de juicio su validez, su modo, su justificación, e ir en este proceso rechazando hasta el máximo, hasta donde se pueda, para llegar a cierta verdad inamovible y entonces volver a recuperar lo que se había puesto entre paréntesis. ¿Ese sería el procedimiento? Yo diría que sí, que es un mecanismo metodológico. Muchos autores, muchos importantes como Gouillet, como Alquier, etcétera, consideran que la duda es básicamente metódica y que la idea es recuperar, obviamente, el conocimiento, pero con un planteamiento bien fundado. ¿Con qué contrastas tú la duda metódica? ¿Con qué otro tipo de duda? Porque has insistido digamos, un poco en eso. Con dudas escépticas como la duda pirrónica, en la cual se duda por dudar. Descartes dice muy claramente que él no se queda como los pirrónicos dudando por dudar, sino que él duda precisamente con más fuerza que los propios escépticos para poder luego salir de la duda. Y claro, allí hay controversias importantes porque parece, sobre todo, que cuando lo que se pone en duda es un cierto nivel de percepciones sensoriales, es muy difícil determinar a partir del propio nivel perceptual que efectivamente tiene uno perceptos reales o perceptos imaginarios o está despierto o está soñando, cosas de estas, ¿no? Entonces, gente como Barry Stroud entiende que cuando Descartes llega a ese nivel de duda, es muy difícil salir de él en ese mismo nivel. Entonces, claro, Descartes no acude al mismo nivel, es decir, intenta salir de ese nivel de duda por un nivel, digamos, metafísico, por una salida metafísica, ¿no? Pero evidentemente sería imposible, una vez que uno ha radicalizado la duda en el nivel de las sensaciones, poder determinar si en verdad lo que tiene frente eso no es. ¿Es real o no? ¿O responde a una realidad o no? Y se pueden hacer argumentos muy interesantes desde el punto de vista lógico para demostrar que ahí se pueden mostrar muchísimas inconsistencias sobre este problema, sí, incluso sobre el planteamiento de la duda. Pero entonces tú dirías que la duda cartesiana en última instancia no es legítima. No, yo diría que fue muy importante para él desde el punto de vista metodológico hacer ver que en definitiva uno no puede tener, que digamos, una especie de confianza de primer nivel en los sentidos, ¿no? Uno no podría decir que efectivamente todo lo que está percibiendo es tal como lo percibe. Uno tendría que tener siempre una duda razonable para poder establecer qué son realmente las cosas. Pero eso sería muy poco para Descartes. Realmente él quiere algo más fuerte.
no es nada más decir que, bueno, puede haber ocasiones en las que las cosas no son como yo las percibo. No, su argumento es mucho más radical. Por supuesto, lo que él quiere es determinar qué son realmente las cosas, ¿no? Querría saber exactamente lo que son y entiende que el nivel de lo sensible, en ese sentido, ayuda poco. No es confiable. No es 100% confiable, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Ahora, su punto de partida entonces es, una vez iniciado el proceso de duda, llega a una verdad fundamental, que es la de que él está seguro de que existe. Uh-huh. Pienso, luego existo. Ahí ya no puede haber error. Uh-huh. Ese es uno de los pilares. Esta es una verdad. Y Descartes esto lo conecta o se conecta con problemáticas filosóficas tradicionales, como el de la verdad necesaria. Así es. Entonces, Descartes lo que está diciendo es que nosotros tenemos ciertas verdades en forma innata. Así es. Y una verdad sería esta: pienso, así luego es. existo. Otra verdad fundamental sería la de el otro gran pilar de las meditaciones: Dios existe. Dios existe, claro. Dios existe. Esos serían los dos fundamentos, ¿no? Del conocimiento. ¿Y no crees que sería legítimo preguntarle a Descartes, bueno, mira, ok, tú estás rechazando todo lo empírico porque es cuestionable, lógicamente se le puede poner en tela de juicio, adelante, pero entre otras cosas está el lenguaje también ahí. ¿En qué lenguaje tienes tú tu verdad, cogito ergo sum? ¿En latín? ¿En el lenguaje? ¿En qué idioma? ¿En el lenguaje de la mente? ¿Cuál es ese? ¿Cómo lo puedes traducir? ¿Cómo enfrentaría él esto que luego los chomskianos han retomado? Claro. Bueno, lo que pasa es que Descartes piensa que el cogito no es propiamente una especie de demostración o una especie de argumento, sino una especie como de intuición interna directa. Algo como transparente al entendimiento. Entonces, en tanto verdad, si es una verdad necesaria y si es una verdad innata, es porque de algún modo nosotros podemos hacerla, digamos, figurar en el entendimiento de manera perfectamente directa. Y no habría pues que hacer ninguna especie como de traducción, ni se necesita un lenguaje lógico específico para ello, ¿no? Ni muchísimo menos. Es una como intuición directa. Él nunca la reduciría a un argumento lógico. ¿No? Uh-huh. Está bien. Bueno, esta idea cartesiana de que hay verdades innatas ha sido retomada, por ejemplo, como tú bien sabes, por Chomsky, un gran lingüista, y que tiene una estupenda presentación en el libro de Meditaciones Cartesianas. Y Chomsky es un neocartesiano, o sea, en este sentido, Descartes es un pensador actual, ¿no? Esto es eso por el lado de las verdades necesarias. Para él el rasgo de la necesidad vendría por el lado del innatismo. Fíjate que hay un autor francés de Villiers actual, cuyo libro es muy, muy reciente, tal vez del 99, el cual lo que enfatiza es que el poder creador de Dios es lo que está manifiesto en la verdad innata, en el sentido de que es por el poder creador que Dios crea el mundo y también la mente del hombre, para Descartes, en el sentido de que el hombre puede conocer el mundo hasta donde esto es factible, en los límites de la razón humana, ¿no? Y entonces lo que es interesante es que no es tanto que las verdades de por sí sean eternas, cuanto que las verdades que Dios pone ahí se hacen, por decirlo así, necesarias e importantes en la medida en que han sido puestas por Dios en el hombre. Entonces, uno tendría que entender que en realidad a lo que se está haciendo referencia son a cosas, ¿qué diré yo?, diferentes. Por un lado, podría hablarse de una especie de estructura mental. Descartes pensaría que uno piensa matemáticamente. En las reglas para la dirección del espíritu, tal parecería que lo que se transparenta
es una especie de estructura mental matemática, ¿no? Nosotros pensamos matemáticamente. Y luego además, si añades a esa idea de innatismo como estructura de lo mental, que se acerca bastante a ciertas ideas leibnizianas como de estructura de lo mental, ¿no? Entonces uno tendría una serie, ¿qué te diré yo?, de marcos teóricos cartesianos que de verdades aceptadas por Descartes, que Descartes pensaría que están en la mente como el propio cogito, como la idea de Dios, que en realidad son principios para él de su filosofía, que uno sería desde luego un principio, él los llama principios metafísicos, pero para nosotros se vuelven muy claramente un principio epistemológico y un principio metafísico, ¿no? Entonces, es interesante que estas verdades adquieren su importancia, no tanto de que en sí mismas puedan trascender la temporalidad, ¿no?, y ser eternas, entonces, sino que adquieren su importancia de la propia perfección del Creador. Entonces son importantes por esa razón en la perspectiva cartesiana, ¿no? Pero fíjate que es una impresión que se puede uno llevar a leer las meditaciones metafísicas, de que Dios está metido ahí un poco por obligación, que porque toda su reconstrucción, la racionalidad del texto, en realidad pues no lo requiere, y por consideraciones ajenas o externas, Descartes lo vuelve a introducir. Bueno, esa es una interpretación de la cual yo no participo. Ciertamente yo no creo que porque tenía que quedar bien con algunos teólogos mete el tema de Dios. A mí me parece que en las meditaciones el tema de Dios es importantísimo, es decir, es indispensable en la medida en que es el único verdadero puente entre una mente la conciencia y encerrada en sí misma y una serie y el mundo externo que está ahí afuera, ¿no? Y si no hay este puente, pues francamente, y no hay la garantía de que uno tiene una mente apta para conocer, entonces evidentemente todo lo demás se vuelve muy difícil, y dado el planteamiento escéptico inicial, sin Dios no hay, digamos, una especie de salvación del escepticismo más crudo o más pero fuerte, ahí habría, ¿no?, quizá una tensión en el pensamiento de Descartes, que por un lado lo apunta, ¿no?, hacia lo moderno, hacia un corte con las escuelas, como se les llamaba, toda la tradición escolástica, y por otro lado él mismo sigue manteniendo estos vínculos. No, es que no hay que confundir. Yo creo que ahí hay una confusión. No es que él esté como recurriendo a ciertas propuestas escolásticas de ninguna manera. De hecho, fue mandado al índice precisamente porque entre las ideas que el hombre tiene en su cabeza, la más importante, interesante y no sé qué, es la idea de Dios. Y primero está el cogito, ¿verdad? Y luego está Dios. Y entonces, obviamente que esto contravenía a la tradición y a la ortodoxia, mostrándose como muy heterodoxo, ¿no? Entonces, allí hay una modernidad, allí hay un pensamiento innovador, ¿no?, que pone en primer lugar al sujeto y después, ¿no?, a esos contenidos mentales, entre los cuales está la idea de Dios. Entonces, claro, de inmediato Descartes, por decirlo así, rectifica y dice, claro, Dios es el ser necesario, nosotros somos contingentes, por supuesto, bla, bla. Pero los teólogos le reclaman que nunca la tradición pensó que primero se pone el yo y después se pone a Dios, ¿no? ¿Sí me explico? No, sí, está bien. Ahora, es notable el asunto de que, habiendo puesto a Dios en los fundamentos de todo, la prueba fundamental que él ofrece, que es el argumento ontológico reconstruido, pues lo haya convencido a él y haya convencido muy poco a la gran mayoría de los filósofos. Digamos, por decirlo suavemente, es una prueba que no funciona, el argumento ontológico, ¿no? La existencia como un predicado, la existencia como una perfección. Entonces el ser que tiene todas las perfecciones existe y bueno, eso no funciona. Él dice que la prueba a priori es nada más complementaria, ¿no? Si la prueba del análisis, por decirlo así, del concepto de Dios es solamente que complementaria, él preferiría siempre
más o de mejor manera los argumentos a posteriori. Cosmológicos. Los argumentos cosmológicos, sí. Y entonces, la prueba a priori es una prueba complementaria, según él lo dice, aunque la mete, ¿no? Y en la tercera meditación, que es la Así es. prueba fuerte, digamos, en el libro, ¿no? Parte, sí. En el Y sin libro. embargo, él siempre tiene dudas. esta preocupación, claro, de cuál puede ser la mejor prueba para esto, ¿no? Para la existencia de Dios. Laura, yo en alguna ocasión te escuché durante una conferencia de la cual guardo un muy buen recuerdo, cuando hablaste de la teoría de las pasiones y cómo este gran problema del dualismo, de la unión de la mente con el cuerpo, ¿no? Del algo etéreo, algo intangible con lo corpóreo, cómo se va resolviendo por otra vía, cuando hay una unidad en las personas y esto se manifiesta de otra manera que como una mera yuxtaposición de sustancias que no se tocan. ¿Nos podrías platicar un poquito algo acerca de aquella solución que ofreciste? Bueno, en verdad que no la tengo absolutamente presente, pero lo que sí sé, o sea, lo que sí recuerdo de manera general, es que en realidad el planteamiento de la unión no es que decirte el planteamiento del dualismo. Es decir, lo que quiero decir es que en el nivel amplio, metafísico, Descartes plantea la existencia de dos sustancias, pero en cuanto se refiere al hombre, antropológicamente hablando, él considera que no puede haber separación del alma y el cuerpo, porque efectivamente, de algún modo, este actuar del ser humano no se puede explicar sin la entremezcla de ambas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿es un dualismo lo que él defiende? ¿O Bueno, es un monismo? ¿O cuál es su posición en última instancia? La verdad ha costado trabajo a los intérpretes. Hay gente como John Cottingham que piensa en un trialismo, ¿no? En un trialismo. Porque piensa que hay, digamos, facultades como la sensación, la percepción sensible, o como la memoria, etcétera, que requerirían de ambas cosas. Y hay pasiones en las que, bueno, prácticamente en todas las pasiones, salvo algunas que solamente son pasiones del alma, entran en juego ambas cosas y no es posible separarlo, de modo que algunos piensan hasta en esta idea del trialismo. Yo particularmente no soy no soy partidaria de un trialismo cartesiano. Pero entonces parecería que si el trialismo no es la solución, entonces, y el dualismo no puede, entonces o hay una incoherencia o hay un pensé en algún momento dado, y creo que sé a dónde vas, yo pensé en algún momento dado que en realidad algunas de las propuestas cartesianas sí que se acercaban a una especie de monismo, digamos, de monismo básico, pero con propiedades emergentes. Para emplear la noción esta. Exactamente, entonces que de repente podría funcionar o como materia mecánicamente moviéndose o como espíritu no sé qué, porque realmente hay datos en Descartes que podrían llevar a ese tipo de conclusión. No quiero hablar de un monismo anómalo a la Russell o a la Davidson, o a la Davidson, perdón, que sería un poco tal vez el modelo, pero parecería que en un momento dado a eso se asemeja. Se parece bastante, se acerca. Una última pregunta, Laura. ¿Tú te consideras estudiosa de Descartes, conocedora de Descartes o cartesiana? Es una pregunta difícil. La verdad es que básicamente yo creo, cada vez más creo que soy más una estudiosa de Descartes que una cartesiana. Y esto se lo debo pues a que he ido un poquito más allá de Descartes, es decir, a que he estado estudiando a autores como Newton y demás. Y entonces de repente hay cosas que veo en Descartes que me parece muestran tensiones muy difíciles de resolver. Sí.
y que podrían ser pues solucionadas con otro tipo de planteamientos. Y creo que por esa razón hoy día sí sería más una estudiosa que una cartesiana, aun cuando en algún momento creo que fui más una cartesiana. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Fue un gusto estar contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima.